Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva reflexión sobre el Evangelio de Juan. Hoy vamos a continuar con el estudio del capítulo 2. La semana pasada estuvimos estudiando ese pasaje tan conocido de las bodas de Caná y básicamente vimos ahí como que el primer escenario en el que Jesús empieza formalmente con el discipulado de estos primeros discípulos que había llamado. Ahí vimos cómo básicamente Él les va presentando un poco lo que es la naturaleza del discipulado, la naturaleza de su ministerio. Les habla de la ineficacia de los rituales y de la religiosidad para acercarse a Dios, y les muestra de una manera muy práctica la naturaleza compasiva y servicial, ese carácter de siervo que había en Jesús. Hoy vamos a estudiar otro pasaje que es muy conocido, es justamente el pasaje que sigue en el Evangelio de Juan. Va en el capítulo 2 de los versículos 14 al 25, y es un pasaje que probablemente todo cristiano ha escuchado alguna vez, incluso muchos no creyentes han escuchado sobre este pasaje, y se trata del episodio en el que Jesús echó fuera a los mercaderes del templo. Y es un pasaje que está contenido en los 4 evangelios. Y antes de que comencemos propiamente con el estudio, quisiera que nos tomáramos unos minutos para entender un poco por qué esto es un pasaje no complicado, porque es un pasaje que realmente es muy directo, pero porque es un pasaje que debe ser estudiado con cuidado, particularmente en el Evangelio de Juan. Es un pasaje que en este evangelio está en un lugar diferente al que está contenido en los demás evangelios, y quisiera que por eso nos tomemos un poquito de tiempo para entender un poco más cuál es la naturaleza de los textos bíblicos y cómo debemos estudiarlos para lograr una buena interpretación, una sana interpretación de esos textos. Y lo primero que debemos entender es que la Biblia como tal, eso que nosotros llamamos Biblia, ese libro que nosotros tomamos en nuestras manos y que es así como de este grueso, que representa o que engloba todo lo referente a nuestra fe cristiana, es el resultado de un proceso de comunicación entre Dios y los hombres, un proceso en el que Dios utilizó a un grupo de personas, un grupo de hombres que Él eligió y nos inspiró para transmitir un mensaje. Pero la Biblia como tal es el resultado de un proceso de comunicación, y como todo proceso de comunicación, nosotros debemos entender que lo primero que tenemos ahí es un emisor y un receptor, un emisor y una audiencia. Vamos a hablar un poco sobre eso, lo que es un proceso de comunicación en general, para que podamos entender cómo debemos ver la Biblia y por qué debemos estudiar la Biblia como el resultado de un proceso de comunicación. En primer lugar, como acabo de decir, todo proceso de comunicación tiene un emisor y una audiencia. Tienes una persona que está queriendo comunicarse con una persona o con un grupo de personas específico. En segundo lugar, al entender que hay tanto un emisor como una audiencia, hay que entender que hay un contexto cultural, un contexto histórico, un contexto social en el que ese autor y esa audiencia se desenvolvían. Y por supuesto, un contexto cultural, un contexto social, un contexto político, un contexto histórico involucra que hay una serie de elementos propios de ese grupo de personas. Hay un grupo de elementos que son comunes a ese grupo de personas, a ese emisor y a esos receptores, elementos culturales, elementos que tienen que ver con las creencias, con los principios, elementos que son comunes en la geografía, elementos que son comunes en el momento histórico que ellos están viviendo, elementos que son comunes en el lenguaje, en los recursos idiomáticos que ellos utilizan, en cómo se comunican unos con otros. Y todo lo que nosotros vamos a ver en medio de un proceso de comunicación está enmarcado en este contexto. En tercer lugar, debemos reconocer que hay una intención en el proceso de comunicación. El autor está queriendo comunicar algo particular. Él quiere que su audiencia entienda algo. Él no está sencillamente hablando por hablar. Ninguno de nosotros hablaríamos por hablar. Bueno, hay gente que lo hace probablemente, pero en general un proceso de comunicación involucra un propósito, el querer comunicar algo específico a un grupo
de personas. Y eso debemos tenerlo claro. El autor está queriendo comunicar algo particular, algo específicamente a su audiencia. Y por supuesto, el cuarto elemento es el mensaje que le está queriendo comunicar, que lo va a expresar de una manera entendible para quien lo está recibiendo. Si estamos hablando de una persona que está en China, por supuesto, el mensaje va a estar en chino. Si es una persona que está en Venezuela, va a estar en español. Pero es importante entender que cada idioma va acompañado además de una serie de modismos, acompañado además de una serie de recursos que son particulares a cada momento de la historia y a cada sociedad. No solo a cada momento de la historia, sino a cada sociedad. Si uno preguntara en este momento cómo son las costumbres o los recursos que utilizamos para comunicarnos en Venezuela y los comparamos con los recursos que se utilizan en México, los recursos que se utilizan en Chile, veríamos que hay muchas diferencias. Entonces, tenemos cuatro elementos, el emisor, la audiencia, en primer lugar, el contexto en el que ese emisor y esa audiencia se desenvuelven, la intención que tiene el autor, qué es lo que él quiere comunicar a la audiencia y cómo está comunicando ese lenguaje, con qué elementos está comunicando, ese mensaje. Ahora, hay que reconocer que para que uno pueda decir que ese proceso de comunicación fue exitoso, debemos asegurarnos que la audiencia está entendiendo cuál fue el mensaje que el autor quiso comunicar, cuál fue la intención original del autor con ese mensaje. Eso es crucial. Si la audiencia no entiende lo que el emisor del mensaje está intentando comunicar, entonces el proceso no es de ninguna manera efectivo o eficiente. Ahora, cuando pensamos que la Biblia no solamente es un proceso de comunicación, sino es un proceso de comunicación escrito, hay una serie de elementos adicionales que empiezan a tomarse en cuenta. En primer lugar, cuando ese mensaje de comunicación es escrito, el emisor, por supuesto, lo vamos a llamar autor, y a la audiencia lo vamos a llamar lector o lectores. Y ese mensaje va a estar producido de una manera de documento. Ahora, ese documento trasciende el momento en el que el autor está comunicando. Él está escribiendo, pero eso va a ser leído no en vivo, como una conversación entre dos personas, sino lo que él está escribiendo va a ser leído posteriormente, y al poder ser leído posteriormente, ese mensaje va a trascender el tiempo de una manera que el lector no puede ni siquiera imaginarse. Hoy en día podemos leer cosas que fueron escritas hace 15, 20, 25, 30 siglos, cuando el contexto del autor, por supuesto, era muy diferente al contexto de nosotros, y eso ocurre con cualquier texto escrito, con cualquier documento escrito, pero ocurre particularmente con los textos que son muy antiguos. El contexto del autor puede ser diferente al contexto de la audiencia. Evidentemente hay cosas que no van a cambiar, la naturaleza del hombre no va a cambiar, el pecado del hombre no va a cambiar, la problemática de la sociedad en general no va a cambiar, pero sí van a cambiar todos los elementos culturales que están involucrados, todos los elementos de ese contexto, tanto a nivel cultural como a nivel político, como a nivel social. Todas esas cosas van a cambiar con el tiempo. Otra cosa que no va a cambiar, por supuesto, es la intención original. El autor escribió originalmente con una intención. Él quería comunicar algo, y para que el proceso sea efectivo, sea en un proceso oral o sea en un proceso escrito, quien está recibiendo el mensaje, en este caso el mensaje escrito, quien está leyendo el mensaje, debe estar en la capacidad de entender lo que el autor originalmente quiso comunicar. Ahora, cuando hablamos de un lector consciente, que realmente se preocupa por entender lo que el autor quiso comunicar originalmente, a ese lector se le presenta el reto de entender cuáles son los elementos culturales que están ahí presentes, cómo esos elementos culturales afectan el mensaje, cómo esos elementos culturales tienen de alguna manera
una relación con elementos culturales de hoy en día, cuál es el equivalente de esos elementos culturales para poder aproximarse lo más posible, con la mayor certeza posible, a cuál era lo que ese autor originalmente quería comunicar. Eso es vital. Y en el caso de la Biblia, el autor humano y la audiencia, que en este caso somos nosotros, tenemos contextos muy diferentes, no solamente en el tiempo, sino por el contexto cultural. Si uno piensa en el contexto y en la cultura judía, en los principios bajo los que el Medio Oriente se rige, son muy diferentes a los de hoy en día. Incluso si uno pusiera a un judío hoy a hablar y tratáramos de interpretar lo que él está diciendo, tendríamos que tomar en cuenta la manera en que ellos piensan, la manera en que ellos escriben, la manera en que ellos conciben la sociedad, una cantidad de elementos que varían de una sociedad a otra. Imagínense cuánto más puede ser la variación cuando hablamos no de un periodo de dos cosas escritas en el mismo periodo de tiempo, sino que interponemos en el medio 20, 25 o 30 siglos. Es importante entonces que como lectores de la Biblia estemos conscientes de que lo primero que vamos a intentar entender es la intención original que Dios tenía con un texto bíblico, y eso va a involucrar entender un poco el contexto. Por supuesto, como lectores de la Biblia sabemos que el contexto en el que todos estos textos fueron escritos varía mucho, y eso va a requerir o va a involucrar un proceso de investigación, un proceso en el que nos sumerjamos un poco más, tanto en la información que el mismo texto nos da, como en la información que podemos obtener de fuentes adicionales sobre cuál era el contexto cultural de la época, cuáles eran las costumbres, cuál era el momento histórico en el que ese texto se está escribiendo, y en general cuál era la audiencia a la que se le estaba escribiendo. Cuando pensamos, ya acercándonos un poco más a lo que vamos a hablar hoy, a los evangelios, nos encontramos que si bien los evangelios, los 4 evangelios cuentan básicamente la misma historia, cuentan la historia de Jesús ofreciéndose a sí mismo, haciéndose hombre, Dios haciéndose hombre y viniendo a la tierra para ofrecerse en la cruz por el pago de nuestros pecados. Cada uno de los autores está escribiendo para una audiencia diferente, y no solo para una audiencia diferente, sino con un propósito particular, con una intención diferente. La intención de cada evangelista, lo que cada evangelista quería comunicar sobre Jesús a cada una de las audiencias, varía de evangelio a evangelio. Solo para que lo veamos brevemente, cuando vamos al caso de Mateo, Mateo fue escrito para judíos, cristianos y no cristianos. Por supuesto, la mentalidad de un judío varía a la mentalidad de un gentil. Y fue escrito aproximadamente 2 a 3 décadas después de la muerte de Jesús. Ahora, el mensaje central de Mateo, lo que Mateo está comunicando a este grupo de judíos, es que Jesús verdaderamente era el Mesías prometido, el Mesías que ellos estaban esperando. Y el global del libro va a apuntar en ese sentido, en demostrarle a la audiencia que Jesús es el Mesías prometido en las Sagradas Escrituras, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Cuando vamos a Marcos, tenemos otro escenario. La audiencia de Marcos es muy diferente. Ya no estamos hablando de judíos, ahora estamos hablando de gentiles, pero de gentiles cristianos, de una iglesia recién inaugurada, de una iglesia que tiene poco tiempo. Estamos hablando de aproximadamente 1 década y media, 2 décadas máximo después de la muerte de Jesús, lo que implica que este grupo de cristianos no tienen un conocimiento profundo del Antiguo Testamento, no tienen una fe profunda, y Marcos les escribe a este grupo de personas para hablarles de una característica esencial de Jesús, que es el siervo sufriente, de lo que él iba a hacer para pagar por los pecados y de cómo Jesús iba a tener que sufrir para pagar por nuestros pecados. Cuando vamos al caso de Lucas, vemos una audiencia similar a la de Marcos, porque está hablándole a gentiles, pero en particular a gentiles greco-romanos, y escribe un poco después que Marcos, escribe aproximadamente entre 2 a 3 décadas después de la muerte de Jesús. Ahora, el mensaje en Lucas es diferente también al mensaje de Marcos. Él no está hablando del siervo sufriente, sino del Salvador de la humanidad.
Cuando vamos a Juan, tenemos ahora una cosa totalmente diferente. Si hemos leído estos tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, vemos que hay muchas similitudes, pero cuando vamos a Juan, vemos que se trata de un documento muy diferente. En primer lugar, tenemos una audiencia totalmente diferente. Tenemos una audiencia gentil, pero en su mayoría no cristiana. Es un texto que busca también demostrar que Jesús es el único camino hacia el Padre. Y por supuesto involucra también o incluye también dentro de su audiencia a personas creyentes en la fe. Pero la esencia de esta audiencia va en demostrar, la esencia del mensaje va en demostrar que Jesús es el enviado del Padre. Y está escrito, además, muchísimo tiempo después de los otros evangelios. Estamos hablando de que se estima de que fue escrito unas 5 décadas por lo menos después de la muerte de Jesús, después de la destrucción del templo de Jerusalén, en una época en la que ya la iglesia estaba constituida, una época en la que ya el resto de las cartas se habían escrito, una época en la que ya el imperio romano estaba persiguiendo a la iglesia. Entonces, el contexto y la audiencia de cada uno de los evangelios es diferente. Ahora, cuando nosotros vamos a este pasaje que vamos a ver hoy, que es el pasaje en el que Jesús limpia o echa fuera los mercaderes del templo, encontramos una diferencia importante, porque en los tres primeros evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas, ese pasaje está presentado al final del ministerio de Jesús y de alguna manera marca el inicio de la persecución final de Jesús. Cuando uno ve en estos tres evangelios, incluso tanto en el evangelio de Jesús de Marcos como en el evangelio de Lucas, nos menciona específicamente que a raíz de esa ocasión los dirigentes judíos planificaron o buscaron con mayor insistencia matar a Jesús. Cuando vamos a Juan, en cambio, en lugar de encontrarlo al final del evangelio, lo encontramos al inicio, no al final del ministerio de Jesús, sino al inicio del ministerio de Jesús, apenas en el capítulo 2. Y eso nos presenta una situación muy diferente, un contexto muy diferente y una intención muy diferente, donde el centro del mensaje está basado no en la reacción de los judíos para matar a Jesús, sino en el contraste entre lo que los discípulos de Jesús, esos discípulos cercanos que habían comenzado a seguirlo, entendieron sobre Jesús y cómo lo entendieron basándose en las Sagradas Escrituras y en lo que ellos conocían sobre las Escrituras, en el contraste con lo que la audiencia general empezó a creer sobre Jesús, basado no en las Escrituras, sino en las señales o en los milagros que él estaba haciendo. Y pensando en esto, vamos a comenzar con la lectura del texto y vamos a leer primero los versículos 14 al 17. Fíjense cómo dice: en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó del templo juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Echó a todos del templo juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían palomas les dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Fíjense qué diferente el Jesús que vemos en este pasaje al Jesús que vemos en el resto de las Escrituras. Una reacción airada, una reacción en que él se molesta, hace un látigo de cuerdas y reacciona de una manera hasta violenta, de una manera evidente, voltea las mesas, echa a la gente fuera y les dice claramente cómo se les ocurre, cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado. Ahora, el énfasis que hace Juan aquí lo podemos ver en la reacción que tienen los discípulos. Ellos, al ver esto, recordaron lo que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Se dan cuenta de que
la reacción de Jesús estuvo, por un lado, estrechamente ligada a lo que los judíos estaban haciendo en el templo, en el lugar donde ellos creían, en el lugar donde ellos sabían que estaba la presencia de Dios, en el lugar donde ellos iban a adorar, en el lugar donde supuestamente ellos debían ir a buscar perdón, en un lugar donde los judíos iban a ofrecer sacrificios para buscar el perdón y la reconciliación con Dios. Lo que estaban haciendo era vender y ganar dinero. En lugar de estar buscando la presencia de Dios, en lugar de buscar una relación estrecha con Él, lo que estaban haciendo era beneficiarse económicamente por ello. Estaban poniendo sus propios intereses por delante de su relación con Dios. Estaban buscando no el perdón, sino el beneficio personal. Y ante esta situación, cuando estas personas, sabiendo que ahí estaba la presencia de Dios, en lugar de buscar el arrepentimiento y buscar la relación con Él, buscaban su beneficio personal, lo que genera en Jesús es una reacción tremenda, una reacción de ira. Y esa reacción se evidencia en la manera en que Jesús reacciona. Y los discípulos, al ver esto, inmediatamente relacionan la ocasión con lo que decían las Escrituras: el celo por tu casa me consumirá. ¿Se dan cuenta de que el énfasis comienza desde los primeros versículos de este pasaje en el Evangelio de Juan a cuál fue la reacción de los discípulos y qué es lo que los discípulos estaban aprendiendo sobre el carácter y sobre la persona de Jesús? No sobre lo que los gobernantes estaban haciendo o la manera como ellos iban a reaccionar, sino sobre lo que los discípulos estaban aprendiendo sobre la persona y sobre el carácter de Jesús y cómo todo eso estaba ligado con las Sagradas Escrituras. Vamos ahora a los versículos 18 al 22. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole: ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Fíjense la pregunta de los judíos: ¿qué señal puedes hacernos para actuar de esta manera? Es una pregunta lógica. Es como preguntarle: dinos con qué autoridad estás haciendo estas cosas. ¿Qué señal nos puedes dar? ¿De dónde vienes tú que haces estas cosas? ¿Qué autoridad tienes para echar a toda esta gente fuera del templo? Y la respuesta de Jesús es: destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Ellos pensaban que Él estaba hablando del templo de Jerusalén, pero Él estaba hablando sobre su propia persona. La señal era Él mismo, la señal era quién Él es, el que se iba a entregar, el que iba a morir a manos de los hombres, pero iba a ser levantado en el poder del Espíritu Santo al 3er día. La reacción nuevamente de los discípulos nos muestra cuál es la intención de Juan con esto. Ellos dicen, Juan nos dice, cuando se levantó de entre los muertos, hablándonos de tiempo después, pero nos lo dice de una vez en el 2º capítulo: cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. ¿Se dan cuenta de cuán importante es para Juan este proceso de lo que los discípulos creyeran sobre Jesús y en base a qué lo creyeran? Aquí no dicen los discípulos creyeron en base a lo que en base al hecho mismo de la resurrección. Dice: cuando se levantó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que Jesús había dicho y creyeron en qué, en las Escrituras y en las palabras de Jesús. Básicamente, este grupo de personas retuvieron en su mente las palabras de Jesús en ese momento, y en
en la ocasión correcta, en el momento correcto, varios años después, cuando Jesús resucita, cuando presenciaron la resurrección, recordaron lo que Jesús había dicho y lo relacionaron con las Sagradas Escrituras, lo relacionaron con lo que ellos conocían de las Sagradas Escrituras. Pueden ver, hermanos, cuán vital fue que los discípulos vieran en Jesús lo que las Escrituras habían anunciado con antelación. Pueden ver cuán importante es que ellos relacionaran a Jesús con el Jesús de las Escrituras. Relacionaran el ministerio, la persona, el carácter de Jesús con lo que ya había sido anunciado. Y no buscaran a Jesús sencillamente por una serie de milagros que él estaba haciendo, sino empezaran a entender quién es este que estamos viendo. Es este el Mesías del que nos hablan las Escrituras. Es este el enviado de Dios. Ahora, les pregunto, ¿qué nos viene a la mente si atamos este mensaje que estamos viendo acá? Esta reacción airada de Jesús cuando los judíos deshonraron la presencia de Dios en el templo. Y pensamos que estar en la presencia de Jesús es estar en la presencia de Dios. Estas personas ya no estaban en la presencia de Dios, estaban mucho más en la presencia de Dios de lo que jamás pudieron haber estado en el templo. En el templo ellos iban y se suponía que en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. Aquí tenían a Dios caminando entre ellos y Jesús se molesta y los echa del templo, y los discípulos se acuerdan: el celo por tu casa me consumirá. Ahora, ¿cuán conscientes estamos nosotros, pensando en todo esto, de que como cristianos la presencia de Dios mora en cada uno de nosotros? Cada verdadero cristiano ha recibido el don del Espíritu Santo. Cada verdadero cristiano ha sido transformado en morada de Dios a través de la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué pensamos nosotros cuando Jesús reaccionó de esa manera tan airada? Cuando los judíos deshonraron el templo, cuando teóricamente cuando la presencia de Dios estaba presente ahí en el lugar santísimo, ¿cómo reacciona Jesús cuando una persona que se llama cristiana deshonra la presencia? ¿Cómo se siente Jesús? ¿Qué es lo que eso genera en Dios cuando un cristiano que se supone está lleno de la presencia de Dios, en el Espíritu Santo, deshonra esa presencia? No enfocándose en la relación con Él, sino enfocándose en las cosas de este mundo, enfocándose en sus propias necesidades, como lo estaban haciendo estas personas. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo nosotros como cristianos? ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestra mente? ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestro cuerpo? ¿Qué estamos haciendo nosotros con el templo de Dios, con el templo del Espíritu Santo? ¿En qué estamos convirtiendo la casa de Dios? ¿En un lugar santo? ¿En un lugar apartado para su servicio? ¿En un lugar apartado para alabarlo? ¿En un lugar apartado para conocerlo? ¿En un lugar dedicado a Él? ¿O en un mercado cualquiera en el que se glorifica la carne y no el santo nombre de Dios? Vamos a ir ahora al último segmento de este texto, de este pasaje de hoy, los versículos 23 al 25. Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues Él conocía el interior del ser humano. Déjenme volver a leer esos versículos 24 y 25. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues Él conocía el interior del ser humano. Fíjense la reacción de la multitud después de que echa a los mercaderes del templo y continúa el resto de la Pascua haciendo señales. Muchos creyeron en su nombre. ¿En base a qué? En base a las señales, al ver las señales que hacía. ¿Recuerdan en base a qué creyeron los discípulos? En base a las Sagradas Escrituras. ¿En base a qué hemos creído nosotros en Jesús? ¿En dónde está la esencia de nuestra fe? ¿Hemos creído en base a las señales
Hemos creído en base a la promesa de sanidad o a la promesa de prosperidad. Hemos creído en base a que hay una promesa de que alguien nos ha prometido que Jesús nos puede dar una vida abundante y próspera, que podemos tener una mejor vida ahora. O hemos creído en base a lo que las Escrituras dicen sobre Jesús, como lo hicieron los discípulos. Y fíjense la reacción de Jesús. Jesús no les creía. ¿Por qué? Porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le informara lo que había en el hombre, porque él conocía lo que hay en el interior del ser humano. Fíjense en algo. Reflexionemos sobre algo. No importa, de ninguna manera, lo que nosotros confesemos con nuestra boca, con nuestros labios. No importa todo lo que nosotros hagamos en la iglesia. No importa cuántas personas hayamos ayudado, cuántas personas en necesidad hayamos suplido sus necesidades. No importa en cuántos ministerios participemos. No importa cuánto sirvamos al Señor y cuánto nos llenemos la boca diciendo que somos cristianos. Dios conoce lo que hay en nuestro corazón y sabe qué es lo que buscamos. Sabe si buscamos beneficio personal, sabe si buscamos sanidad, sabe si buscamos prosperidad, sabe si buscamos paz y felicidad en este tiempo, sabe si lo estamos buscando a Él por un interés personal o si lo estamos buscando a Él verdaderamente por quien Él es, por lo que las Escrituras dicen de Él. Él sabe si lo estamos buscando porque nos hemos reconocido pecadores y porque hemos reconocido que no podemos hacer absolutamente nada para reconciliarnos con Dios, con Él, y porque hemos creído en que solamente a través de Jesús y de su sacrificio en la cruz tenemos reconciliación con Dios. O sabe si estamos buscando un interés. Él sabe. Y si nosotros lo estamos buscando no por quien Él es, sino por lo que nosotros deseamos para nosotros en esta tierra, tal vez estaremos engañando a algunos hombres diciendo que creemos. Tal vez nos estemos engañando a nosotros mismos, pero a Dios no lo estamos engañando. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Las dos preguntas con las que quisiera cerrar esta reflexión son: ¿qué estamos haciendo nosotros como cristianos en el templo de Dios? ¿Qué estamos haciendo nosotros como cristianos en este templo que somos nosotros? ¿Estamos nosotros glorificando su nombre en nuestra vida o estamos nosotros, como lo hacían aquellos judíos, sencillamente buscando un beneficio personal y dedicando este templo a nuestra carne? Y la segunda pregunta: ¿en qué hemos basado nosotros nuestra fe? ¿En las promesas de milagros? ¿En las promesas de sanidad? ¿En las promesas de prosperidad? ¿En lo que nosotros queremos que ese Dios omnipotente y todopoderoso nos dé? ¿O en nuestra relación con Dios basada en lo que las Escrituras dicen? Estamos basando nuestra relación con Él en lo que las Escrituras revelan sobre su persona, sobre su carácter. Pensémoslo, meditemos en esto y dediquémonos esta semana a buscar la presencia de Dios de una manera particular. Vamos a orar y vamos a pedirle que nos llene de su presencia de una manera especial este día, para que podamos a través de esta semana buscar o entender lo que Él quiere de nosotros, cómo lo quiere y cómo Él espera que nosotros nos relacionemos con Él. No como aquellos judíos estaban buscando relacionarse con Él, sino como los discípulos que creyeron en lo que las Escrituras decían y creyeron en Jesús en base a eso, estaban relacionándose con Él. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te glorificamos, te bendecimos, te damos el honor, Señor, y te pedimos, Padre, que nos lleves durante esta semana a reflexionar en estas preguntas que nos hemos hecho, Señor. Nosotros estamos aquí porque tú lo has permitido, Señor. Muchas de las personas que pueden estar escuchando que pueden haber escuchado este mensaje, Señor, tal vez estarán buscando, Señor, no una relación íntima y personal contigo,
con el Dios de las Escrituras, sino, Señor, el beneficio que tú puedes ofrecerles, el milagro, la sanidad, la prosperidad. Señor, hoy quiero poner a todas esas personas delante de ti. Poner a cada persona que se llame cristiana y no te haya conocido personalmente como el Dios todopoderoso de las Escrituras, que estuvo dispuesto a venir, a hacerse hombre y a sacrificarse, no para darnos una vida próspera, sino para salvarnos de una condenación eterna en el infierno, ofreciéndonos una vida eterna contigo. Que yo quisiera poner a todas esas personas, Señor, delante de ti, pidiéndote que tú seas el que les hable, que seas tú abriendo sus corazones, Señor. Que toques el corazón de cada una de las personas. Que toques el corazón y la mente, Padre, de cada una de las personas que ha escuchado este mensaje, y que si el enfoque que ellos tienen, Señor, no es el enfoque correcto, tú abras, Señor, su entendimiento y les hables de ti y les permitas entender, Señor, que tu obra es mucho mayor y que tu obra no se basa, Señor, en las señales externas, sino en lo que las Escrituras, Padre, revelan sobre ti. En segundo lugar, Señor, quiero pedirte que nos confrontes a cada uno de nosotros, a todos los que estamos oyendo, a todos los que nos llamamos cristianos, Señor, y sabemos y confesamos que hemos sido salvados de una condenación eterna por la obra de Cristo en la cruz, que confesamos haber nacido de nuevo, que creemos haber recibido el don del Espíritu Santo, que creemos ser templo tuyo, Señor, porque tu Espíritu mora en nosotros, y nos lleve, Señor, de la mano, confrontándonos, Señor, aunque sea doloroso, para ver cómo estamos nosotros actuando. ¿Qué estamos haciendo nosotros con este templo? ¿Estamos nosotros utilizando este templo que tú nos has dado? ¿Estamos nosotros llenando este templo como lo hicieron aquellos judíos, de mercancías y de cosas que buscan el beneficio personal? ¿O estamos nosotros, Señor, dedicando este templo para que tu nombre sea glorificado? Confróntanos, Señor, ayúdanos a entenderte, a glorificarte, a ver hasta qué punto el cristianismo que nosotros estamos viviendo, Señor, se parece a lo que el común de la gente, a lo que las masas, a lo que ese grupo enorme de gente que te buscaba en aquel tiempo hacía, buscando beneficio personal, o en base a lo que tus verdaderos discípulos hacen, que es buscando tu gloria y buscando tu presencia. Te damos el honor, la gloria, y quedamos delante de ti, Padre, en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.